Hermano, hermana, en nuestro andar por este mundo, las palabras que pronunciamos tienen un poder inmenso. Ellas pueden construir puentes de amor y comprensión, y lamentablemente, crear muros de discordia y dolor. Es en la reflexión sobre nuestras palabras que encontramos una senda hacia la sabiduría. Como un jardinero cuida de sus flores, debemos cuidar de nuestras palabras, porque de ellas brotan los frutos de nuestras relaciones y de nuestra vida espiritual. Es vital que aprendamos a discernir cuáles palabras son dignas de ser pronunciadas y cuáles deben ser evitadas. No por temor a ser juzgados, sino por el profundo respeto que debemos tener hacia la dignidad humana y la verdad. En este camino, todos somos aprendices, y aunque cometamos errores, siempre tenemos la oportunidad de corregir nuestro rumbo. Hoy, vamos a explorar 12 tipos de palabras que debemos evitar si buscamos vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con los demás. Y debo admitir que cuando lleguemos al número 9, todos reconoceremos que lo hemos dicho en algún momento. Este punto en particular podría ser una de las claves más importantes para transformar tu vida y tus relaciones. Así que te invito a que sigas viendo, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva por completo. 1. Palabras de orgullo y vanagloria. Queridos hermanos, escucha con atención. Las palabras que surgen del orgullo y la vanagloria no reflejan la verdadera humildad que buscas. Cuando hablas con el deseo de exaltarte a ti mismo, te alejas del propósito divino de tu comunicación. La verdadera grandeza no reside en la gloria personal, sino en la capacidad de servir a los demás y reconocer que todo lo bueno proviene de una fuente superior. Permítete hablar con modestia, buscando siempre el bien de los demás y honrando a lo divino en cada palabra que pronuncias. Historia. En un pequeño pueblo, vivía un joven artesano conocido por sus habilidades excepcionales en la creación de bellas cerámicas. Un día, al recibir un premio por su trabajo, comenzó a hablar con orgullo sobre sus logros, asegurando que nadie podría igualar su arte. A medida que su vanagloria crecía, sus amigos empezaron a alejarse, y el joven se dio cuenta de que su gloria personal no llenaba el vacío en su corazón. Un anciano sabio le ofreció una pieza de cerámica rota, diciéndole que lo valioso no está en las palabras que exaltan nuestro ego, sino en el servicio desinteresado a los demás. El joven aprendió que la verdadera riqueza de su arte residía en compartirlo con humildad y amor. 2. Juicios duros sobre los demás. Amados hijo, hija, al juzgar severamente a los demás, cierras tu corazón a la caridad y la comprensión. Cada persona lleva consigo una historia única, llena de retos y bendiciones. Recuerda que tus juicios reflejan más tu propia fragilidad que la falta del otro. En lugar de condenar, busca la empatía y el apoyo. La verdadera sabiduría reside en reconocer la humanidad en cada ser, ofreciendo comprensión y amor en lugar de juicio. Así, fomentas el crecimiento espiritual y construyes puentes de paz en lugar de barreras de crítica. Historia. Una vez, en un pueblo cercano, vivía una joven que siempre criticaba a sus vecinos por su aparente falta de esfuerzo. Un día, un anciano le pidió que ayudara a una familia que había perdido su hogar en un incendio. Al llegar, descubrió que la familia estaba trabajando incansablemente para reconstruir su vida, a pesar de las dificultades. La joven, al ver el esfuerzo y la dignidad de la familia, comprendió que sus juicios eran infundados. Aprendió que detrás de cada acción y decisión hay una historia que merece compasión y apoyo. Desde entonces, se dedicó a ofrecer ayuda en lugar de emitir juicios, entendiendo que la empatía construye la verdadera comunidad. 3. Mentiras, incluso las piadosas. Queridos hermanos, considera esto con atención. Incluso las mentiras que parecen piadosas no son aceptables en la luz de la verdad divina. La honestidad debe ser el fundamento de todas nuestras palabras y acciones, porque la verdad es la luz que guía nuestros caminos. Las mentiras, aunque puedan parecer benignas o bien intencionadas,
encierran una sombra que puede crecer y distorsionar la realidad. Evita el engaño, ya que la verdadera virtud se basa en la transparencia y en la integridad. Historia. En un pequeño monasterio, un monje fiel se encontró en una situación difícil. Un visitante, aquejado de enfermedad, preguntó al monje si la hierba que le ofrecía podía curar su dolencia. El monje, deseando aliviar el sufrimiento del visitante, le prometió que la hierba traería alivio, aunque sabía que no tenía propiedades curativas. Con el tiempo, el visitante descubrió la verdad y sintió una profunda decepción. El monje, avergonzado, reflexionó sobre el impacto de su engaño y cómo, en su intento por hacer el bien, había fallado en mantener la verdad. Aprendió que incluso las mentiras piadosas pueden causar más daño que beneficio y que la honestidad es el mejor camino para preservar la confianza y el respeto. 4 promesas que no puedes cumplir. Hijos míos, hazte esta reflexión. Las promesas que haces deben ser cumplidas con sinceridad, ya que la palabra es un compromiso sagrado. Prometer sin poder cumplir crea expectativas no satisfechas y puede destruir la confianza que has construido. Antes de hacer una promesa, considera cuidadosamente tus capacidades y límites. La verdadera integridad se manifiesta en la capacidad de cumplir con lo prometido, y en reconocer cuando es mejor abstenerse de hacer promesas que no puedes sostener. Historia. En una aldea, un joven líder prometió a su gente que resolvería una grave sequía construyendo un pozo en un plazo de un mes. Sin embargo, debido a la falta de recursos y a su inexperiencia, no pudo cumplir su promesa. La decepción de los aldeanos fue palpable y el joven se dio cuenta del peso de su compromiso. Se acercó a los ancianos del pueblo y, en lugar de buscar excusas, admitió su incapacidad y ofreció trabajar en conjunto para encontrar una solución alternativa. Esta experiencia le enseñó que el valor de una promesa no está en la magnitud del compromiso, sino en la sinceridad y el esfuerzo por cumplir lo prometido. La honestidad en las promesas fortalece las relaciones y construye una base sólida de confianza y respeto. 5 palabras que fomentan discordia. Queridos amiga, reflexiona sobre esto. Las palabras que fomentan discordia crean divisiones y malestar en el corazón de quienes las escuchan. Al utilizar un lenguaje que incita conflictos o desarmonía, actúas en contra del propósito divino de la paz y la unidad. Las verdaderas palabras de sabiduría promueven la armonía y la comprensión, y construyen puentes en lugar de muros. Recuerda siempre que el verdadero poder de la comunicación radica en unir y sanar, no en dividir y herir. Historia. En un monasterio, 2 monjes estaban en desacuerdo sobre la mejor manera de organizar el jardín del templo. Uno de ellos comenzó a criticar duramente al otro, acusándolo de incompetencia. Las palabras cargadas de discordia pronto se extendieron entre los otros monjes, creando tensiones y divisiones en la comunidad. Al ver el daño que sus palabras causaron, el monje arrepentido decidió ir al jardín y, en lugar de seguir discutiendo, comenzó a trabajar junto a su hermano en silencio. A través del esfuerzo compartido, la discordia se disipó y el jardín floreció, simbolizando cómo las palabras de unión y colaboración pueden sanar y restaurar la armonía entre las personas. 6 críticas destructivas. Hijos míos, considera con sabiduría. Las críticas destructivas no solo hieren el espíritu de quien las recibe, sino que también reflejan una falta de comprensión y empatía en ti. En lugar de centrarte en las fallas y errores de los demás, dirige tu atención hacia el aliento y la corrección constructiva. Las críticas deben ser ofrecidas con amor y con la intención de ayudar a crecer, no para desmoralizar ni menospreciar. La verdadera sabiduría se manifiesta en la capacidad de ofrecer orientación con compasión y respeto. Historia. Una vez, en una pequeña aldea, un joven artista presentó su primer cuadro en la exposición local. Al principio, muchos observadores empezaron a criticar el trabajo del joven con comentarios duros y despectivos. El joven,
Abatido por las críticas destructivas, se retiró a su estudio, sintiendo que su pasión por el arte se desvanecía. Sin embargo, un anciano artista, conocido por su sabiduría, se acercó al joven y le ofreció críticas constructivas y alentadoras. Le mostró cómo mejorar su técnica mientras le elogiaba por su esfuerzo y creatividad. Con el tiempo, el joven artista volvió a exhibir sus obras con confianza renovada, aprendiendo que las críticas deben ser una herramienta de crecimiento y no un arma de destrucción. La compasión y el aliento tienen el poder de transformar la autoevaluación y fomentar el verdadero progreso. 7 quejas constantes. Querido amigo, amiga, considera esto. Las quejas constantes no solo oscurecen el ambiente que te rodea, sino que también desvían tu atención de las bendiciones presentes en tu vida. La continua insatisfacción y el lamento pueden volverse una carga que afecta tanto a tu bienestar como a tus relaciones con los demás. En lugar de enfocarte en lo que falta o en lo que te desagrada, cultiva una actitud de gratitud y busca soluciones en lugar de simplemente lamentarte. La verdadera sabiduría reside en encontrar paz y satisfacción en lo que tienes y en cómo puedes contribuir positivamente a tu entorno. Historia. En una aldea, había un hombre que se quejaba constantemente sobre el calor del verano, las lluvias del invierno y las tareas que debía realizar. Su actitud negativa afectaba la moral de sus vecinos y creaba un ambiente tenso en la comunidad. Un día, un anciano sabio se acercó a él y le mostró un pequeño jardín en el que había plantado flores. A pesar de las adversidades del clima, las flores prosperaban porque el anciano se enfocaba en cuidar y valorar cada una de ellas. Al ver la dedicación del anciano, el hombre se dio cuenta de que sus quejas no cambiaban la situación, sino que solo servían para aumentar su descontento. Decidió entonces adoptar una actitud más positiva y constructiva, descubriendo que al hacerlo, también mejoraba el entorno a su alrededor y encontraba más razones para estar agradecido. 8 chismes y habladurías. Hijos míos, reflexiona sobre el daño que los chismes y las habladurías pueden causar. Al participar en la difusión de rumores o en conversaciones sobre otros sin su presencia, actúas de manera imprudente y poco ética. Los chismes no solo dañan la reputación de aquellos de quienes se habla, sino que también siembran desconfianza y discordia en la comunidad. La verdadera sabiduría se manifiesta en la discreción y en el respeto por la privacidad de los demás. Evita las habladurías y enfócate en conversaciones que construyan y fortalezcan las relaciones. Historia. En un monasterio, un grupo de monjes comenzó a hablar sobre un nuevo miembro que había llegado al templo. Sin conocer bien al recién llegado, difundieron rumores sobre su pasado y sus intenciones. Pronto, las habladurías crearon un ambiente hostil y desconfiado hacia el nuevo monje. Al darse cuenta del impacto negativo de sus palabras, el abad del monasterio reunió a los monjes y les habló sobre la importancia de la discreción y el respeto. Les recordó cómo los rumores pueden destruir la paz y la armonía. Decidieron, entonces, rectificar su comportamiento y conocerse mejor en lugar de juzgar con base en chismes. Aprendieron que la verdadera sabiduría está en construir relaciones basadas en la confianza y el entendimiento, en lugar de dejarse llevar por la especulación y el juicio superficial. 9 palabras carentes de amor. Queridos hijos, reflexiona sobre el poder de tus palabras. Las palabras que expresan indiferencia o frialdad pueden herir profundamente y crear una barrera entre tú y quienes te rodean. Hablar sin considerar el impacto emocional en los demás refleja una falta de empatía y cariño. La verdadera sabiduría se muestra en el uso de un lenguaje que edifica, que consuela y que fomenta la conexión genuina. Permítele a tu comunicación estar guiada por el amor y la comprensión, y verás cómo las relaciones florecen en un entorno de respeto y afecto. Historia. En un pequeño pueblo, vivía una mujer conocida por su agudeza verbal. Aunque era respetada en su comunidad, sus palabras a menudo eran duras y carecían de compasión. Un día,
Un joven que pasaba por un momento difícil se acercó a ella en busca de consuelo. Sin embargo, la mujer, sin medir sus palabras, le dijo que sus problemas eran triviales en comparación con las dificultades de otros. El joven se alejó herido y desalentado. Más tarde, la mujer se encontró con una anciana que había sido amable y amorosa con ella durante su infancia. La anciana le recordó cómo las palabras pueden sanar o dañar profundamente, y le enseñó a usar su voz para ofrecer apoyo y amor en lugar de frialdad. La mujer decidió cambiar su forma de hablar, descubriendo que al hacerlo, construía puentes y creaba un entorno de calidez y conexión en su comunidad. 10. Lenguaje impulsivo y agresivo. Considera esto: hablar con impulsividad y agresividad no solo refleja una falta de autocontrol, sino que también puede causar daño irreparable en tus relaciones y en tu entorno. Las palabras dichas en un momento de ira o frustración pueden ser difíciles de retirar y a menudo dejan cicatrices en quienes las reciben. La verdadera sabiduría radica en la capacidad de pausar y reflexionar antes de hablar, permitiendo que tus palabras sean constructivas y no destructivas. Cultiva la calma y el autocontrol, y verás cómo tu comunicación se transforma en una herramienta de armonía en lugar de conflicto. Historia. En una pequeña aldea, un joven se enojó durante una discusión con su amigo más cercano. Su frustración lo llevó a gritar palabras duras e insultantes. El amigo, herido por la agresividad, se alejó, y la amistad entre ellos se quebró. Años después, el joven se encontró con un anciano en el mercado. Al contarle su historia, el anciano le explicó cómo el lenguaje impulsivo puede destruir lo que se construye con tanto esfuerzo. Le relató una parábola sobre un cuervo que, al arrojar piedras en un pozo, descubrió que las piedras regresaban hacia él. Reflexionando sobre esto, el joven comprendió que sus palabras de ira eran como las piedras arrojadas, regresaban con la misma intensidad, causando daño tanto a los demás como a sí mismo. Decidió entonces aprender a controlar sus reacciones y a comunicarse con más empatía y calma, restaurando finalmente su amistad y cultivando relaciones más saludables. 11. Menosprecio hacia el dolor ajeno. Queridos amigos, consideren que cuando desestimamos el dolor de los demás, mostramos una falta de empatía y comprensión profunda. Cada persona lleva su propia carga de sufrimiento, y la indiferencia hacia ese dolor solo agrava la soledad de quienes están sufriendo. La sabiduría reside en ofrecer consuelo y comprensión, reconociendo que el sufrimiento ajeno es una parte de la experiencia humana que merece nuestra atención y compasión. Al mostrar empatía y apoyo, transformamos nuestra relación con el mundo y creamos un espacio de amor y sanación. Historia. En una aldea, había un hombre conocido por su indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Un día, un vecino acudió a él con el corazón roto tras la pérdida de un ser querido. El hombre, sin comprender la magnitud del dolor, desestimó las lágrimas de su vecino como un signo de debilidad y le dijo que debía superarlo. El vecino, herido por la falta de comprensión, se retiró solo y sin consuelo. Más tarde, el hombre enfrentó su propio sufrimiento cuando su familia pasó por una crisis similar. Entonces comprendió el dolor ajeno con una claridad dolorosa y buscó el perdón de su vecino. Desde entonces, dedicó su vida a brindar apoyo y consuelo a los demás, aprendiendo que la verdadera sabiduría se manifiesta en la capacidad de ofrecer empatía y comprensión en tiempos de necesidad. 12. Desprecio por la humildad. Queridos, la humildad es una virtud fundamental que nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y aprender de los demás. El desprecio por la humildad refleja una arrogancia que puede alejar a las personas y cerrar puertas a nuevas experiencias y aprendizajes. La verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de mantenerse humilde, aceptando que siempre hay algo nuevo que aprender y que cada persona, por humilde que sea, tiene algo valioso que ofrecer. Cultiva la humildad en tu corazón y observa cómo tu vida se enriquece con el conocimiento y la conexión genuina con los demás.
Historia. Había un joven en una próspera ciudad que, tras alcanzar un alto estatus social y profesional, comenzó a despreciar a aquellos que consideraba menos importantes. Ignoraba los consejos de los ancianos y menospreciaba las experiencias de quienes no compartían su éxito. Un día, un viejo maestro le ofreció una simple tarea: limpiar un jardín en un templo local. El joven, despectivo, aceptó la tarea sin entusiasmo. Durante el trabajo, el joven encontró un viejo libro entre las hojas caídas. Al abrirlo, descubrió enseñanzas profundas sobre la humildad y la sabiduría de las cosas simples. Reflexionando sobre su arrogancia, comprendió que su desprecio por la humildad había cerrado muchas oportunidades para aprender y crecer. Desde entonces, adoptó una actitud más humilde, reconociendo la riqueza que cada persona y experiencia aportaban a su vida. Al llegar al final de este recorrido por las palabras que debemos evitar, quiero agradecerte por acompañarme en esta reflexión. Que cada una de estas enseñanzas sea una luz en tu camino, guiando tus palabras y acciones hacia la paz y el entendimiento. Recuerda que la verdadera sabiduría no se encuentra solo en conocer estas verdades, sino en vivirlas cada día. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en tu corazón, te invito a compartir este vídeo, porque estoy seguro de que muchos necesitan escuchar estas palabras. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos. Que la paz y la sabiduría te acompañen siempre. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.